¿Quién dijo que el agua y el aceite no se mezclan? Y que un equipo de 2 no estaba completo ya. Desde niños aprendimos que somos tan distintos. Que nuestras diferencias nos complementan. Nuestro objetivo es crear conciencia. Reflexionando acerca de todo, sin filtros. Para inspirarte a seguir avanzando. Y que te cuestiones lo que nadie se pregunta. Mi nombre es Yehu Rothbard. El mío Manuel Rothbard. Y esto es Entre Dimes y Directas. ¡Hola! Hola gente, ¿cómo andan? Saludos a todos los cuatreros de la Transformation. Cuatreros. ¿Ese término te dije de dónde lo inventé? No. Bueno, no lo inventé, ¿de dónde lo saqué? ¿De dónde? De decirle a los transformados cuatreros. Y se hizo bien popular, o sea, por la página Vota 4. Uh-huh. Página que nos está auspiciando. Hola. No nos está auspiciando, estamos colaborando. Ajá. Y qué bueno que salga en el podcast porque fue el creador de ese concepto. O bueno, yo lo vi de él, de mi tío Delfino. Una vez, ya ves que él es graduado de Desarrollo Vital de Uruapan. No recuerdo de dónde, pero bueno. ¿y Él luego? es graduado de Desarrollo Vital de Uruapan. Y me acuerdo porque acababa de ir yo a hacer staff con Alejandro Martínez. Ajá. Alejandro Martínez. Alejandro. Y les publicó a ellos una foto donde estaba con su visión, creo que fue en un tercer fin. Uh-huh. No me acuerdo, pero puso una foto donde salía con ellos y lo puso en la biografía cuando era el muro en Facebook. Lo puso en el muro de Desarrollo Vital y le puso un saludo a toda la bola de cuatreros, que tenía un montón que no lo veía. Saludos, banda cuatros para todos. Y dije, está chido eso de cuatreros. Entonces pues empezamos, publicación cuatrera. Cuando abrimos la página de Pota 4, empezamos a ponerle publicación cuatrera, chiste cuatrero, no sé qué cuatrero. Y ahorita ya todos son cuatreros. Ay, sí, cuatreros. Saludos a todos los cuatreros que ¿Qué onda, nos cuatreros? escuchan o nos ven. Y que no tiene que ver con la cuarta transformación, voy a insistir en los primeros episodios. Sí, o en todos para que quede muy claro. Pero bueno, están aprovechando esa estrategia ellos, ni bueno ni malo. Hoy, ¿Crees que lo hayan hecho adrede? no sé, y la verdad no me interesa mucho. O sea, ¿no crees que se hayan dicho, la transformación? No, yo no creo. O sea, sé. no creo. Tal vez tuvieron un buen publicista transformado y les dijo, hagan un 4. Pero no creo, no creo. Creo que más por eso de que es la cuarta transformación. Nah, yo siento que de pronto sí está enlazado. Pero bueno, ¿Sí? porque es popular. E imagínate que tienes un concepto que habla de trabajar tu mente y conciencia y transformación y rediseño y todos los términos que usan ahora en la política, que alguien ya desarrolló y ya implementó y ya hizo popular y ya le llegó a mucha gente, y entonces un buen estrategia publicitaria puede decir, ya existe, ya está trabajado, ya está entendido, ya ahora usa el 4 y entonces lo simboliza. No quiere decir que la tiene al 100%. En el episodio anterior hablamos precisamente de los centros que no explican tan fundamental las cosas, o los entrenadores que solo siguen la corriente y que a veces ni siquiera las personas entienden lo que están viviendo, lo que deberían de entender al vivir su proceso. Pero pues ya les dieron una buena ventaja. No sé si fue a propósito o no, si fue a propósito, qué listos. Si no fuera a propósito, qué afortunados. Estoy tratando de pensarlo como mercadólogo. Sí. O sea, como alguien que tiene un estudio de eso. Ajá. Y no sé si sería la mejor estrategia porque tienes mucha gente a favor, mucha gente en contra. Y contrario a lo que creemos y los que estamos viendo, haciendo o escuchando este podcast, pues somos transformados y entendemos qué onda. Ajá. Pero no es tan popular la transformación. O sea, realmente el porcentaje de población que hay que ha vivido transformación no es tan alto. Pues no sé. Si te vas realmente a porcentaje, creo que ha habido más COVID que transformados. Gente transformada. Sí. Hola, ahora, transformados por decir que ya vivieron el proceso de transformación, porque que realmente estén implementando la transformación en sus vidas. Pues siempre son menos que los que lo muchos vivieron. menos. Lamentablemente, pero cierto. Y por eso precisamente tomamos oportunidad también aquí de explicar herramientas del proceso con el objetivo, desde mi punto de vista, de quedar claros en el concepto. Y la de hoy además es una herramienta muy pues creo que el objetivo atractiva. Es aportar, nutrir, pero aparte dialogarlo. O sea, si tienes algo que aportar que de verdad esté interesante, bienvenido. Seas entrenador, seas una persona. Transformación, y lo dijimos en el episodio anterior, tiene mucho de diversas disciplinas y ciencias. Entonces, si tú eres un estudiado de ese tema y sabes de dónde viene y nos puedes explicar, perfecto, será bienvenido. Si ya lo sabemos, gracias, nos reafirmaste el aporte. Si Mándenos las fuentes. Ajá, pero es un buen aporte. Y hoy vamos a hablar sobre el feedback. Mi tema favorito, el feedback. Como buen entrenador de avanzado, amo el feedback.
Yo también lo amo y no doy avanzado. Como buen entrenador de transformación, Que entiende las consciente y nutrido y que sabe de qué se trata. Quiero empezar Amamos este el tema. feedback. Quiero empezar este tema con los entrenadores, staff, personal de oficina, personas quienes interfieren en el proceso. Que ¿Interfieren tienen o miedo, intervienen? Intervienen, perdón. Sí. Que tienen miedo de trabajar el feedback. Yo siempre he dicho, ¿qué pedo con esa gente? O No sea, saben. es una herramienta muy importante, yo creo de las más importantes que el proceso tiene, que no es el único que lo maneja, porque hay otros espacios en donde se trabaja la retroalimentación. Feedback Claro, o sea, es un término en inglés, ya aclaramos que transformación sacó de muchas corrientes. pero lo repetimos por si estás llegando a ver este segundo Nunca episodio. está. Ajá, o por si sale en un clip. Porque vamos a hacer clips de este pedo. Excelente. Pero tiene su significado en español, obviamente. En español significa retroalimentación completo, porque me daba mucha risa la gente que decía, hay que pedir retro, y entonces yo me los imaginaba así como bailando con bolas de disco atrás y sus Y aparte afros suena y- súper fresa. Creo que suena súper fresa cortar cualquier término. Vamos a ver una peli, vamos a pedir retro. O sea, todo suena súper fresa siempre cuando... Ay, la gente que pide retro, Y ¿qué aparte pasa digo con sus- súper fresa, algo que se oye súper Súper fresa, fresa. sí, es como Nomás too me falta much. hacer el acento medio mi rey y levantarme el cuello de la camisa, papu. Por Pops. favor, Bueno, Alex, ajá. dame Bueno, retro. y decías retroalimentación completa, claro. retroalimentación. Porque si no sería nada más back, no feedback. Ajá. Si fuera retro, es back. Back. Y no. El feedback, que luego tenemos muchos chistes locales de que las personas no pueden pronunciar la palabra feedback y piden filpa, o el participante graciosísimo que en un avanzado pidió Facebook en lugar de feedback. Lo irónico es que es en un avanzado, o sea, en contexto de avanzado, Sí, que todos sí. sabemos que es un contexto más rígido, más de rigor, más serio. Y es Y quienes como... no lo saben, pues están spoileando porque pues... Ay, que lo no, uy, dijimos en no el mames, episodio. ¿cómo le robas experiencia? Uf, bien Ay, triste. gente, aprendan a diferenciar robar experiencia de mantener un secretismo, un ocultismo, o sea... Sí, no Pero es tan intenso. Pero O sea, bueno, yo te puedo contar que la película se trató de una guerra en el espacio y no te estoy spoileando, a menos que te dijera, o no te estoy robando experiencia, a menos que te dijera, pero es que el protagonista se muere, pero al final resulta que no está muerto. Ahí sí es como, oye, me contaste algo bien fundamental. el ¿No? secreto más importante, Sí, sí. el mejor guardado, el hilo negro. Pero bueno, entonces, feedback o retroalimentación, yo en el básico lo explico y a mí me saca mucho de onda que el básico, como su nombre lo dice, es la base. Y no entiendo por qué muchos entrenadores en básico no explican el feedback, porque quiero hacer una distinción muy importante aquí. En el contexto, yo entiendo que el básico está lleno de herramientas explicadas. Las personas suelen hablar de él diciendo que es el taller más aburrido, pero no necesariamente es el más aburrido. Es el más explicativo porque el objetivo es que todas las herramientas queden claras para que en el avanzado, que es el taller lleno de acción, yo siempre menciono a los participantes, el avanzado es el taller que 80% tiene que ver con la acción. Ya no hay tanto que aprender en cuestión de teoría, sino en práctica. Debería de quedar claro y sinceramente, pues yo creo que tú como entrenador de avanzado podrás apoyar mi argumento en que facilita mucho el trabajo cuando los participantes tienen la herramienta bien definida, porque precisamente no se pierde del objetivo para que el feedback está creado, o lo que yo entiendo que es para lo que está creado. O sea, la importancia, dices tú, de que en el básico sí expliquen el feedback en el entrenador. Y enseñen al participante cómo usarlo. Que incluso a mí me pasaba mucho con el staff, que cuando salían al break después de ese módulo en el que se hablaba del feedback en el taller, los staffs estaban en un conflicto si las personas no salían llorando, en introspectiva, así como casi desgarrándose la Pero piel. lo maneja super light. Y yo les decía, el objetivo aquí en el básico es que ellos sepan utilizar las herramientas, sepan cómo funcionan, para que cuando las apliquen más adelante sea sencillo tomar acción, que sepan cómo se trabaja, en qué se trabaja, qué distinciones tiene, que si bien es parte de lo que tú mencionas, porque pues obviamente no creo que las personas toda la semana o 2 semanas o el tiempo que dure entre un taller y otro estén estudiando todos los días todas las herramientas en su casa para acordarse fresco de cómo se trabaja el feedback. Entonces, es una herramienta muy importante, creo yo, porque es una oportunidad de poder apoyar a otro ser humano a través de la retroalimentación, que es información
Y la información yo siempre digo que es como un regalo. Toda la información funciona. Ajá. Lo que dices es cierto, o sea, sí es importante como entrenador de básico o intro o cualquiera que sea el primer entrenamiento, como le llamen, nivel 1, el poder de la palabra, no nos le ponen. Poder de la Tan palabra. romántico como lo dijeran en tus... Ajá. Si tú estás acostumbrado a eso, no te juzgamos a ti, juzgamos a tu centro. No te lo tomes personal, señor transformado. Por ejemplo. Eh, Yo le llamaré básico, estoy acostumbrado a eso. sí, Lo lamento. digo, vamos a utilizar el término. El punto es, en el primer entrenamiento es importante explicarlo. Creo que, dices tú, no entiendo por qué. Yo quiero pensar, o por lo que he podido ver, es por miedo. Más que por cualquier otra cosa. Es miedo. Y creo que muchas veces surge ese miedo porque incluso el mismo entrenador ni siquiera lo tiene claro o no entiende el valor o no lo descubrió o Es no que sé. aparte el rigor, digo, ha pasado en avanzados donde el feedback, el avanzado es el entrenamiento donde más feedback donde más se enfatiza en el feedback, porque feedback se utiliza todo el tiempo. A ver, quiero aclarar algo. El feedback existe todo el tiempo, no lo inventamos o no se inventó. Para el contexto. Solo se creó una palabra para definir algo que ya ocurre. Acabo de platicar con una chava donde le dije, es feedback para ti. Y ella lo tomó como en el ejemplo de, si te ven caballo, pues ve y cómprate una silla. Como diciendo, es feedback para mí, entonces si me dicen que parece esto, entonces eso debería de ser. Y yo, no entendiste lo que es el feedback. Así que hay que explicar que es el Feedback solamente es retroalimentación, solo es información de regreso que te está llegando, donde te está demostrando cómo se está percibiendo algo. Punto. Se acabó. ¿Ya? No hay feedback positivo y negativo, no mamen. Sí. No hay feedback bueno o malo. Ajá, tampoco. Solo es feedback, punto. Hay maneras de dar feedback y eso es el punto del avanzado. El avanzado se ha vuelto es un entrenamiento confrontativo que muchas personas y muchos entrenadores lo han convertido en show. Porque mientras más grite yo y haga un escándalo de todo. Y así como se ve el de sangrón y de Así payaso se y de ven. mal, se ven de mal. En serio. Así se ven de ridículos. Ay, horrible. Y piensan que mientras más polémico el entrenador y mientras más grite y Más mientras más dramático, mamón y sea y mientras Es mejor. más haga un escándalo por pendejaditas, es mejor. Y no, o sea, no Y es en show. esos momentos en donde decimos, gente, vayan A a ver, terapia. a veces sí se requiere el grito porque el grito funciona, o sea, hace énfasis. Es un acto lingüístico que consigue esa No es un acto tensión. lingüístico, es una acción de lenguaje más bien. No es el acto lingüístico es declaraciones, es el acto de, o sea, el lenguaje actuando. Es una manera de emplear El lenguaje, ajá. el exacto. lenguaje. Es un recurso del funciona lenguaje. bastante. Es como las palabras altisonantes. Ah, Y como todo recurso, si tú abusas de él, deja de tener impacto. La Claro. persona que se la pasa utilizando palabras altisonantes deja de tener impacto. Si yo no soy una persona que usualmente usa palabras, o sea, porque tampoco les vamos a tachar de malas, es un recurso. Si yo todo el tiempo estoy gritando, deja de tener impacto cuando grito. Más bien tiene impacto cuando hablo bajito. y la respuesta lógica de una persona que en un tiempo le están gritando, pues obviamente es cerrarse, Cerrarse escuchar, porque o dejas de prestar habituarse. atención. Es principio de habituación y adaptación. O sea, se habitúa al grito y es como... Entonces, sí funciona el grito porque el rigor, el contexto de lanzado requiere mucho rigor. Y magia, y para aterrizar el tema, parte de la magia de la transformación es que se hablan los temas sin tapujos, sin tabús, sin filtros, sin maquillaje, tal cual como son, y sin juicios, También. sin buenos y malos. Y Pues. pues, bueno, debería de ser. Sin juicios así. de valor, ajá. Ajá. Sin juicios de moral. O sea, sí puede haber un juicio de te conviene o no Te por funciona, tal cual, ¿no? Yo siempre cual lo cosa baso y en ajá, que te funcione funciona. o no, Y al final de porque cuentas, hay aspectos en la vida en los que te das cuenta que no funciona algo que a alguien más sí le funcionó y está bien. y solo es un punto de vista. Me encanta que John Hanley ahorita lo aplica del solo es una conversación. Ajá. O sea, te da un argumento que puede estar hasta probado científicamente y te dice, pero bueno, solo es una conversación. Así como, pues, Que solo alguien es que un alguien punto de más vista. puede llegar a demostrar lo contrario y que también funcione. Eso no quiere decir que pierda valor porque no estamos compitiendo en términos. Ujú. Lo interesante aquí es el enfoque final, que es que el participante o las personas quienes viven y entienden el proceso, cuando lo lleven a cabo en su vida, tengan resultados que les funcionen. Y entender el concepto de feedback, que es lo que digo, que está en todos lados y lo que le explica esta chava es, a ver, feedback no es necesariamente decirte, yo te veo
y tal o cual adjetivo. Eso funciona en el avanzado porque se está trabajando con el ser, Ajá. pero feedback, y yo lo explico, feedback, y deberían explicarlo entrenadores de básico, intro o lo que sea. Cuando Todos los hablen de feedback, entrenadores deberían de todos, poder explicar. pero al explicar, o sea, en el básico, que es el primer entrenamiento, que es la base de todo lo que Por sigue. eso amo llamarlo básico. Intro también funciona porque es como la introducción a todo lo que viene. También. Pero bueno, al ser el primer entrenamiento, Pero intro me suena no puedes... como retro. Pues sí, pero... Continuamos. Ya, eso ya Términos son mercadotécnicos, broncas sí, mías sí. internas. Sí, yo lo ya trabajaré. es más tu Ustedes no se pedo. preocupen, Ajá, yo sí. me encargo de trabajar. Ajá. Pero a lo que voy es, en el primer entrenamiento tienes que hablarlo sí o sí. Porque como entrenador de avanzado me ha tocado donde el entrenador no lo quiso tocar, no lo quiso mencionar. Y en primera hasta llego y empiezo a confrontar y digo, muy bien, vamos a empezar a trabajar con el feedback. Y la gente es como, ¿con qué? Y ven en el cartel abajo que dice feedback y ellos. Pero, ¿aquí qué? Peor que el entrenador del primer taller básico, lo que le quieren llamar, más que solo no tocarlo, lo toque como algo malo. Oh, no mames. O sí, sea, sí. ay, Por ejemplo, es lo que te digo. A ver, Me- el feedback, en transformación se tratan, sobre todo en avanzado, se trabajan maneras de ser, específicamente, maneras de ser. Por eso el feedback se da a maneras de ser. yo lo especifico. Voy a hablar algo de la explicación que doy para el básico de esto. Yo les digo, cuando aquí en este contexto trabajas la herramienta del feedback, lo trabajamos acerca de maneras de ser. Y podemos dividirlo en dos categorías, que son maneras de ser que tú ves que funcionan o que han venido funcionando y maneras de ser que no funcionan o no han venido funcionando desde tu perspectiva. Y hago específicamente, trabajo eso con el staff y con los participantes. Maneras de ser tienen que ver con lo que tú estás viendo en su forma de actuar o de desarrollarse como ser, como persona. No quiere decir que sea cierto. Para romper la conversación de, ay, pero pues es que si no lo conozco, ¿cómo le voy a decir lo malo? No, no es lo malo. Es si no funciona o si sí funciona desde tu perspectiva. Además, ya lo haces. Exactamente. Gente que ni conoces, en un segundo te haces un montón de ideas por su imagen, por cómo se expresa, por cómo se mueve. Todo habla y eso es verdad. Y es la manera en que nosotros le sacamos ventaja precisamente a esa naturalidad humana que es este tema del juicio personal en el criterio de lo que alcanzas a percibir de alguien más. Y el ser humano es transparente, Yeu. Lo que pasa es que creen que no. Ajá. A ver, yo he tomado diplomados en detección de mentiras del lenguaje corporal y eso no hace que yo sea un buen mentiroso. O no hace que yo no exprese. Ajá. Eso es una tontería. Es como creer que el médico por estudiar medicina ya no se enferma. No, solamente sabe cómo funciona. Y aún así a veces ni se atiende. Y a lo mejor se puede atender a él mismo. Por ejemplo, en mi caso yo puedo mejorar, pulir mi lenguaje corporal, pero no puedo ignorarlo, no puedo dejarlo de lado. Es imposible, es inhumano. A menos que tuviera una psicopatía o algún pedo así. Pero hay casos específicos muy interesantes de estudio para eso. El punto es, sí transmitimos, o sea, todo el tiempo estamos comunicando. El feedback se basa en que todo estamos comunicando. Viene incluso si te quieres poner más científico, si quieren investigarlo, búsquenlo de la ventana de Johari o Johari con H, con H intermedia. Sí. De ahí viene el concepto de feedback y es lo que sé que no sé, perdón, lo que sé que sé, lo que sé que no sé, lo que no sé que sé y lo que no sé que no sé. Y entonces ahí influye el feedback. Es un cuadrante, está un poco complejo, pero está muy chido. O sea, en oído suena como muy complejo, pero si lo ven así Visualmente físico, se es entiende muy más. sencillo de Pero desarrollar. búsquenlo, de ahí viene el concepto de feedback. O al menos es hasta donde yo conozco. Si aquí hay algún erudito, pero erudito en serio, no el mamador que sabe. O uno mamador, pero que tenga buenos fundamentos, pues Bueno, pásenos que tenga buenas fuentes. Ajá, que buenas fuentes, Porque sí. las fuentes es en lo que yo más confío. Pero bueno, si es mamador, pero es erudito, pues es erudito mamador. No creo que sea tan chido, pero pues si te funciona a ti, Mira, amigo, alguien que síguelo sabe y haciendo. que de verdad sepa de este tema y si ven que nos estamos equivocando, gracias por la información y finalmente seguimos Pásenosla, aprendiendo. pásenosla, Ajá. Y si no, pásenosla. y te empieza a hacer ruido, esa es la intención de este podcast. Este video podcast, no está el concepto que dijiste. Este video podcast es la intención, que te haga ruido, que te empiece a sacudir, porque eso hacemos en transformación. Y yo como entrenador de Todo avanzado el te puedo decir, tiempo. me encanta hacerlo. Y no tengo que gritar, ni tengo que hacer show. Y no para te eso. encanta hacerlo solo porque tú quieras hacerlo. No, sino por lo funcional que es. Porque es alguien... que es en lo que todos los entrenadores deberíamos enfocarnos. En programación neurolingüística, a mí se me consideraría como un metamonstruo. Alguien que le encanta estar cuestionando y tomando ideas, fundamentos, etc. Es lo que lo mantiene soltero ahora.
Y toda la vida. Nada, toda la vida no, has tenido relaciones largas. Pero no es algo sencillo de lidiar. ¿Por qué? Porque pero se ese no es vuelve el- habitual sí. trabajar con eso precisamente. No, y no es mi vida personal lo que estamos tratando. Nah, aquí. pero está Porque más aparte no hay divertido mucho tiempo en ventilar. este podcast. Ay, es triste. Pero los que quieran saber más de nuestra vida personal en Entre Dimes y Directas, En el podcast no de transformación, ahí lo pueden saber. O en nuestras redes sociales nos siguen. sí, porque Bueno, Ahí de el todo. concepto de feedback tiene que ver en que, y es lo que te digo, y le explicaba y le explico ahorita, todo el tiempo está existiendo el feedback. Todo el tiempo. Que alguien no llegue y te diga, yo te veo, no quiere decir que el feedback lo conociste en transformación. No, lo empezaste a trabajar ahí. Pero el feedback no siempre es yo te veo. Las acciones son feedback. Si yo la llego... no acción es feedback también. Todo, es que todo comunica y todo es feedback. Lo que queremos que entiendas es, en transformación se trabaja de una manera honesta y franca porque la gente te da ese feedback sin decírtelo. Acá en transformación lo que hacemos es, mire, curiosamente este fue el salón donde debuté en avanzado. Ah, qué bien. Continuamos. Bueno, ya que lo que hace la gente es, se va a dar esa información que todos pensamos, pero aquí Porque lo ahí vas a está. decir en voz alta, La vamos a expresárselo enfrentar. y de frente, porque es lo más importante. Si no es de frente, no es feedback. Las si no es distinciones a de la la fuente. herramienta se menciona que es directo, confrontativo y honesto. Resumen, directo porque va hacia la persona a quien va dirigido, no se mandan por ningún otro medio. Es No se lo cara cuentas a cara. una tercera persona. Ajá, ¿no? ni se lo mandas decir. Confrontativo porque enfrenta directamente el pensamiento que tú estás teniendo acerca de la otra persona y lo que la otra persona reciba como- de esa comunicación. Y es como sin maquillar, no es como de Ajá. un poquito de... No, No, así, o así tal cual. medio Ajá. como, a mí me da mucha risa, lo uso como ejemplo con decirle, te veo así como que medio un poquito triste, no es feedback. Pero nada más tantito, o sea, Ajá, no porque mucho. además no se puede medir, pero bueno, después hablamos de esa Y es sin distinción. consejos, por eso es confrontativo, porque no es como, pero mira, te puede ayudar de... Ajá, No, no, no. o Pum, soluciona tu así vida es. si no. Y eso es muy importante. Cuando den o reciban feedback, no se pongan a sugerir la solución. El trabajo de hacerlo internamente es que tú la encuentres y que tú atiendas lo que tu retroalimentación o tus barreras o tus limitantes o tus beneficios o tus capacidades pueden conseguir. Quiero hacer una distinción ahorita para que termines de definirlo de honesto. Gente, y entiendan algo, por eso el avanzado es confrontar. Confrontar, confrontativo, la confrontación no es lo mismo que la enfrentación, no es enfrentar. Enfrentar, que puede ser muy parecido, pero enfrentar, hasta donde entiendo, es hacerle frente, es ponerte en contra para hacer una resistencia. Confrontar, no, confrontar es como entre ambos, es como En vamos a convivencia, como y- en común. y vamos a hacerle frente a esto. O sea, Ajá. como asumir la responsabilidad de que esto está pasando, no hacer como que no pase. Ni mirar necesariamente de estar frente. en contra de Exacto. eso. Confrontar entonces requiere mirar de frente, el decir, así está, sin filtro, así está el pedo, ¿qué vamos a hacer? Y enfrentar es como, no me gusta eso. No, Ah, y no. vamos así, Yo estoy en en contra choque, de ti, yo estoy en contra de ti. Sí, no estamos en contra de nadie, al contrario, estamos Entonces, a favor de mucha ojo gente. con eso. Por eso el entrenador que de verdad es confrontativo sabe que hay que confrontar el problema, no es atacar al participante. Y ese es uno de los errores más grandes que vamos a mencionar. Bueno, ahorita. y la honesto. última distinción es que es honesto, porque es honesto. Eso no creo que tenga que explicarlo tanto, porque la honestidad creo que es una virtud o un valor que se entiende muy fácil. Pero creo que en honestidad viene implicada la franqueza. Que sea así. Y que sea hacia sea, el de- objetivo en que está. Por eso es que se unen estas tres distinciones. Pero creo que honesto es importante porque luego hay gente que por ejemplo, en el feedback busca decir lo que se le venga a la mente, como de, es feedback de las barreras. ¿Qué le digo? Yo digo que... Solo porque pues todos estamos solos. Ajá. Sí, no. Si tú no lo ves, no lo digas, punto. Sí. Ahora, por eso digo que no hay feedback bueno y malo, porque luego dicen feedback positivo, que es de la obra maestra. No, a ver, el feedback no necesariamente es sobre lo que no está funcionando. Feedback solo es retroalimentación. Punto. Y todo el tiempo está activa, y es lo que quiero que entiendan. Todo el tiempo está ahí. Lo que queremos hacer es que aprendas tú a detectarlo, porque la gente en la vida real no te va a dar el feedback de Porque frente. no lo confronta. Y la gran mayoría no lo hace, o lo va a hacer con juicios. Entonces también es... O con maquillaje, O sea, o sin honestidad, o y así. por eso es lo importante no tomártelo personal, es de ver el feedback. Que yo te diga, es que me caga Yodiel porque todo el tiempo nunca te callas. Ujú.
Y solo puedes ver la parte de feedback y decir, bueno, a lo mejor sí hablo mucho, pero también lo tomo en cuenta que es alguien que también habla mucho y que huevo quiere hablar. Entonces, tómalo también un poquito desde su inquietud. Todo, siempre. O sea, es como... porque si nada más te basas en solo recibir el feedback, no, tómalo de quien viene, el contexto. Pero lo que voy es, eso es un feedback de cierta manera hablado sin decirte yo te veo, pero es feedback. Pero hay feedback donde no se dice nada y las acciones son el feedback en sí. Por eso digo que no es bueno y malo. Pongo un ejemplo real. Puede venir el feedback de otra persona o puede venir del universo y del mundo físico. ¿A qué voy? Tú quieres bajar de peso, te pones la meta de bajar de peso. El feedback de si lo lograste o no es precisamente la evidencia, tu peso, tu cuerpo te va a dar el feedback. Bajaste de peso es feedback. No quiere decir que es bueno o malo. Y sin hablar y sin sentirse triste, contento, orgulloso ni nada que se le parezca, te va a dar el feedback. Ajá. Ahora puede llegar alguien y decirte, te ves más delgado y es feedback. Te ves más llenito, es feedback. Y no es bueno o es malo. Uh-huh. Porque qué tal si tú querías subir de peso. Por eso digo, no es bueno o malo. Eso depende de ti. Obviamente se da desde las barreras. Quiero aclarar un punto. Ahorita que dijiste algo y me gustó de las maneras de ser que no funcionan, pero pues no que no me funcionan a mí no significa que no te funcionan a ti. Por eso el feedback se da, pero ya la otra persona decide cómo lo toma. El trabajo para recibirlo depende de quién está recibiendo el feedback. Porque a final de cuentas son las dos caras de la misma moneda. Yo te puedo decir, yo siempre pongo ese ejemplo. Ser raro es lo mismo que ser original. Yo no digo que sea así. Porque raro se tiende a lo que no es común y original es lo que causa el origen de eso. Bueno, es único, pues. Bueno, ser raro es lo mismo que ser único. Ajá, más bien. Ahí sí. Que también si te pones muy estricto, ser único no, porque en cuanto ya haya otra igual, ya no eres único. Uh-huh. Pero a eso voy, pues es lo mismo que ser extraordinario, ser raro. Sí. Son las dos caras de la misma moneda. Y no es ni bueno ni malo. Ajá, entonces, ser disruptivo es lo mismo que ser original o innovador. Y no quiere decir que uno sea bueno o sea malo, son las dos caras de la misma moneda. Entonces, decirte te veo egoísta puede funcionar si realmente estás siendo egoísta. Hay una dosis de egoísmo, que no le llamaré yo egoísmo, pero el ser tu prioridad, el decir primero voy yo y después ya veo qué pedo. Uh-huh. Eso ya no te vuelve egoísta, pero es una dosis pequeñita, si quieres llamarlo así, de egoísmo, que no está mal. Entonces, por eso asúmelo. Si alguien me dice, yo te veo egoísta. Yo pongo este ejemplo en prosperidad y abundancia. Si alguien te dice, yo te veo prepotente porque te ven abundante, yo prefiero que me vean así. A que me vean humilde por someterme. Pero pues ese es el trabajo de la conciencia que cada persona lleva a cabo. Exacto. O sea, en el trabajo dentro del contexto, en la transformación, se menciona hablar con respecto a lo que funciona y lo que no funciona, pero en el momento de dar feedback, o al menos cuando yo trabajo en el ejercicio durante el taller primero básico, hay un antes del proceso de dar la retroalimentación, en el que la persona puede compartir. ¿Qué comparte? En el ejemplo que yo hago por decir es lo que no funciona o no ha funcionado de mí, de mi entorno, de mi familia, de mis circunstancias, de todo, porque precisamente el enfoque que se le va a dar a esa retroalimentación en ese momento, en todo el proceso, es trabajar con lo que no funciona o no ha venido funcionando. No quiere decir que sea bueno o sea malo. Yo tengo el ejemplo muy breve que voy a compartir en el que un participante me tocó que yo siendo staff le dije a una persona, yo te veo analítico. Y el siguiente participante comenzó a decirle, no, pues yo te veo pleno, trabajador y abundante. Le dije, bueno, estamos trabajando con lo que no funciona. Dijo, pues es que le dijiste que lo veías analítico y yo creo que eso funciona porque pues él es contador. Y entonces sí, en su profesión ser analítico funcionaba. Pero cuando él compartió que no le funcionaba el análisis porque no le expresaba a su familia lo que sentía por ellos, entonces le doy esa información como una manera de ser que actualmente no le está funcionando. Y la responsabilidad de quien lo recibe es ubicar en qué áreas en tu vida es donde no te está funcionando. Porque decir que te va analítico no quiere decir que deje de ser un efectivo contador que analiza las cuentas. Uh-huh. Pero no por eso tiene que ser un padre analítico que analiza todo el tiempo a sus hijos y no puede expresarle sus emociones porque no se lo permite su análisis. ¿Crees que sería importante empezar a replantear muchas de las reglas que se establecen en los entrenamientos? No me refiero al reglamento en sí como tal, sino muchas de las guías o directrices que se establecen en los entrenamientos para las dinámicas. Yo creo que siempre es importante irlo replanteando, pero ¿a qué voy? Porque como que te quedaste así de esto, ¿qué tiene que ver? Que tiene que ver, pero continúa. Yo como entrenador de avanzado
explico que se están, o sea, al staff sobre todo, explico que se está dando feedback sobre las maneras de hacer que no están funcionando. Después trabajaremos las que sí. Porque también hay trabajo que hacer ahí. Pero hablo de que no se queden limitados a lo que les dicen que tiene que ser. Si yo te digo maneras de ser, no es llegar y decir, yo te veo triste, solo, defraudado. Porque a veces no hay contexto. Entonces yo le digo, si tú sientes la libertad, por ejemplo, el decirle, yo te veo siendo analítico con tus emociones y no expresándolas, es perfecto. O sea, dale ese feedback, porque es mucho mejor. Pongo el ejemplo de cuando se utilizan palabras altisonantes y decir, yo te veo pendejo. Ok, ¿y qué hago con ese pendejismo? Porque no me das una guía. A veces funciona que des el feedback de manera no específica porque haces que la persona lo aplique, pero a veces también funciona. O sea, no hay una regla de decir, solo dilo de manera general para que, y maneras de ser para que no. O sea, puedes incluso decirlo desde maneras de actuar. Yo he escuchado feedback y se me hace muy valioso como porque decir... sería una cosa como decir, yo te veo ignorante y otra es decir, yo te veo ignorando a tus seres queridos. Ajá, yo te veo reprimiendo tus emociones. Eso no es una manera de ser, es más una manera de actuar. Pero que viene basada de una manera de ser. Lo explicas tú en el ser, hacer, tener. Sí. Entonces... que más adelante se los diremos en el podcast. Sí, vamos a tratar ese tema. Uh-huh. Pero creo que es importante entender que no seguir las directrices solo porque dijeron que así eran. Por eso hay que cuestionarlas y es parte de lo que también rescatamos en el podcast, porque tiene mucho sentido en el momento de trabajarlo en el contexto en transformación, pero yo por decir soy completamente enemigo de los super transformados que de pronto en el contexto en la vida siempre te encuentran y te ofrecen feedback como si fuera una manera cortés de saludar a alguien, ¿me explico? Teníamos un conocido que te saludaba y era así como de, ay, hola, ¿cómo estás? Te doy un abrazo, no sé qué. Oye, ¿quieres feedback? Y era como de, güey, ubícate, no estamos en contexto. Además, el feedback se pide, no se ofrece. No se oferta. No es un mecanismo de venta. O sea, es una herramienta que funciona cuando una persona lo pide. Hay contextos, he sabido de contextos de transformación donde, o bueno, entrenamientos más bien, o contextos de entrenadores, que para dar feedback, o sea, en lugar de que el participante diga, equipo, pido feedback o pido feedback. Denme feedback o como se pida, da igual. O sea, mientras mencionen que lo quieren. Mientras sea un pedido. Ajá, ándale. O sea, les dicen que el participante que va a dar feedback le diga, ¿me permites apoyarte? Aparte que se me hace súper mamador y disfrazado de te voy a soltar vergazos. Es como romantizar lo dramático. Ajá. Sí. Pero aparte es como... A ver, si ya te pidió feedback, no le pides permiso. Ya te lo dio. 1. 2. Eso hace que el participante esté buscando dar feedback. A ver, a ti no te debería interesar dar feedback. Tú ya lo das. O sea, desde cómo volteas a ver a alguien... La vida misma ya te lo da y ni siquiera te pide permiso. No, pero a ver, si tanto te encanta y te mama dar feedback, ya lo das. La forma en cómo volteas a ver a alguien es feedback. No estoy diciendo que sea bueno o malo. Puedes voltear a ver a alguien con ojos así de lado, así de... está preciosa esta persona. Es feedback. Todo el tiempo. Entonces, la forma en cómo tratas a alguien, las acciones, si apoyas a alguien, etc. Cómo respondes ante la vida y cómo la vida te responde es feedback. Dado y recibido. Entonces, eso de me permites apoyarte creo que hace daño. Al menos yo lo pienso así. Porque la gente en lugar de pedir el feedback está ofreciéndolo, como dices tú. Y es de, no me interesa tu feedback. Incluso hay transformados que ni permiso te piden. Una vez me tocó con un grupo de seniors donde ella le estaba dando feedback. Yo entré y de repente nada más estaba una senior dándole feedback a la otra. Y yo me quedé y le dije, ¿qué está pasando? Es que llegó tarde y no sé qué tanto y le estoy dando feedback. Y le dije, ¿te lo pidió ella? No, pero... Y le dije, entonces no se lo des. Porque vi que la otra estaba bien molesta. Le dije, ¿te está funcionando de algo? No, la neta, ya hasta me quiero ir. Le dije, exacto. No estás aportando nada. Pues lo que le molesta, lo que le choca, le choca. Y digo, sí, a ver, son frases bonitas, pero necesitas entender cómo funciona. O sea, para eso hay un contexto. En el caso de un entrenamiento lo hacemos entrenadores, estamos monitoreando. En teoría deberíamos de supervisar que todo esté funcionando bien. Ojalá lo hagan los que nos estén escuchando. Por favor. Sí. Lo sé. Y te estás si no apoyando, lo han hecho, pues en el futuro. Y te estás apoyando de un equipo de staff que en teoría también debería de estar haciendo eso o apoyándote para que funcione. Pero igual, es un contexto, bajo un contexto específico, con un permiso específico, nada más. Pero no quiere decir que yo como entrenador de avanzado ando feedback a lo idiota así. ¿Me permites apoyarte? ¿Te puedo dar feedback? Sí. Yo lo menciono en el básico, les digo, o sea, la herramienta no es como para que salgas y pasa un taxista rápido y le grita, ¡ay, que te vas acelerado! Y, o sea, no.
El contexto que nosotros creamos para eso es porque en el espacio de trabajo que estamos creando, porque no lo hace solo el entrenador, el staff y los participantes son parte fundamental de eso, obviamente. Se crea en un contexto, en un espacio seguro para trabajarse, porque como lo mencionamos en el episodio anterior, y escúchenlo si no lo han escuchado, se crea todo el espacio y se prepara para poder trabajarlo de la mejor forma y que la práctica que hagas ahí te funcione para que en tu vida veas cómo esa herramienta te puede apoyar, porque el propósito de la herramienta es apoyar, no es la oportunidad perfecta, y perdónenme la palabra, para chingar a otra persona, porque muchas veces toman el contexto del feedback así. Es como mi oportunidad para poder decirle al otro todo el veneno que tengo dentro, desquitar mi coraje y mi ira, y el feedback no es egoísta, no tiene que ver contigo, tiene que ver con la manera en cómo puedes apoyar a la otra persona. O al menos buscamos que lo sea. Sí, y yo siempre le digo a los staffs cuando me toca trabajarlo, conectar para dar la retroalimentación yo creo que es el paso más importante porque no tiene que ver contigo. Tú eres el camino que permite que eso pase. Pero lo importante ahí es como la perfecta oportunidad de salirte de tu ombligo para poder apoyar a alguien más a que descubra sus limitantes o sus fortalezas, que confíe en ellas o que confíe en sí mismo para trabajar con todo ese contexto que seguramente siempre ha tenido y que la vida o lo que sea le ha dado esa información, pero no lo había confrontado, no había sido directo, no lo había recibido de forma honesta, porque si bien es cierto, como lo dices tú, no es exclusivo. Hay muchas personas afuera que se la pasan dando información que nadie les pide, ni bueno ni malo. Lo interesante aquí es qué pasa después de este proceso de dar la retroalimentación. Y más porque en este caso también ya se tiene un contexto, ya se hizo, o sea, se parte desde que el participante está asumiendo la responsabilidad de lo que esté ocurriendo en el entrenamiento. Por eso es que es para mayores de edad. Porque ya se puede asumir la responsabilidad. Me encanta un autor que dice... Odín Dupeirón. No estoy citando textualmente, pero algo así como: tú eres resultado de todo lo que te dieron tus papás, tu familia, tu sociedad. O sea, tú eres resultado de las cosas. Tú fuiste el resultado de todo eso hasta los 16, 21 años de edad. Después de esa edad, si tú sigues así, es por ti. O sea, si tú sigues pendejo es porque tú quieres estar pendejo. Si tú sigues mediocre es porque tú quieres. Exacto. Es porque tú quieres. Porque ahí ya te corresponde a ti decir, si quiero esto, si soy así, si busco esto en mi vida, si me quiero mejorar de esta manera. Ajá, sí me pasó esto y me hicieron. ¿Y quiero seguir comportándome de esta forma? O sea, ya te construyes tú. Sí, porque no eres un robot. Sí, se entiende porque cuando eres niño, cuando eres adolescente, no te construyes tú. Porque no sabes. En primero no tienes ni puta idea de qué está pasando. O sea, solo te trajeron al mundo y es como, ¿qué onda? Estás y eso es lo que nos basamos en transformación. Que mucha gente, o sea, es donde yo digo, conozco adolescentes de 40, 50 años. Porque se siguen comportando como adolescentes, siguen siendo reactivos y siguen siendo consecuencia de lo que les pasa en lugar de ser causa para que les pase. Siguen adoleciendo. Siguen adoleciendo, siguen quejándose de las cosas, siguen inmaduros, siguen esperando que la vida se les resuelva solos, que algo mágico ocurra. O sea, siguen teniendo pensamientos que sí son bonitos, reconfortantes para cierta inocencia que necesitas tener y mantener en la infancia. Y la fantasía y las ideas. Sí, porque también esta gente cruel que, pues para que el niño sepa, es un niño, déjalo en paz. Déjalo ser un niño. Sí, ya cuando tenga edad para enterarse de que el mundo no es la cosa maravillosa que todos nos encantaría que fuera, pero no quiere decir que esté de la chingada. El mundo es difícil, sí es difícil, pero lo vale creamos los que estamos en él. Sí, o sea, vivir es para valientes. Otra vez citando Diendo, pero este cuate trae buenas frases. Vivir es para valientes. O sea, sí está difícil, sí está complicado, sí está de la chingada. Sí hay veces que dices, no me puedo morir un ratito. Así de, mira, me muero 2 semanitas y revivo. ¿Qué pasó? Como si nada y fresco, como lechuga, pero no. Pero no se puede. No se puede. Y vivir es para valientes, pero también vale mucho la pena. Porque aunque la vida tiene cosas muy de la fregada, tiene cosas maravillosas y tiene experiencias... como la comida. Increíble. La comida. Increíbles. O sea, bueno, ya otro tema. Ahorita lo noto también con otro tema, porque acabo de sacar otro tema buenísimo que mencionaste. Por eso tenemos estos medios para seguir apuntando. Sí, no crean que andamos como mandando mensajes o si ven el celular. O sea, bueno, a mí me gusta ser muy respetuoso del espacio, tanto en el podcast, en transformación, hasta cuando estoy con una persona dialogando, prefiero no atender el celular, salvo que sea algo que sí se tiene que atender. Sí, claro. Y en este caso, pues estamos haciendo anotaciones, cosas para que
tu podcast, tu video podcast de Siga Entre Dimes y mejorando. Directas versión Bota 4 siga mejorando y creando cosas interesantes. Pero bueno, para cerrar el tema, porque se nos va el tiempo más rápido. Y este en tema, la verdad, es muy extenso. Quizás hasta podremos sacar una segunda oportunidad del tema si las tercera, personas lo cuarta buscan. parte, pero ahorita creo que hablamos bien del feedback. Yo lo que quiero dejar muy claro es, entiende, no hay feedback bueno o malo y no es que de repente se da o no. Todo el tiempo está ocurriendo porque simplemente es retroalimentación. No te lo tiene que dar alguien. La misma vida te lo da. Sí. Y no es bueno o es malo. Solo tú ves qué tanto te funciona y si es un exceso o no de eso. O sea, Que ya tengas hay oportunidad de trabajar. muchas variantes, pero tómalo, de quién viene, cómo viene y asume tu parte responsable. Porque también esa parte víctima de, pues yo te veo, es una forma de feedback, ¿no? Es que siento que no confías en mí. Pues es que no eres confiable. Deja de ver hacia afuera. Ve lo que tienes que trabajar tú. Ve tú así de, pues sí, a lo mejor sí es cierto, no me pareces confiable, pero también qué parte de mí no se permite jugármela a confiar en ti. Igual si me jodes, pues ya no confío en ti, pero ya tengo un precedente. Que es parte de la importancia de la introspectiva. Deberíamos también de hablar de eso en alguna de los Vamos a soltar un montón de temas. Bueno, Pues, gente, gracias por escucharnos o vernos o ambas. Bueno, si nos ven y asumo que nos escuchan también al mismo no tiempo. creo que vean el podcast sin sonido. Sin ¿no? sonido. Y sí, pues gracias. Nada más por ver nuestras caras. Sí, está muy extraño, pero ojalá y si eso pasa sea divertido para ti. Y bueno, el feedback es una herramienta muy poderosa. Mi invitación es empleenla de manera funcional para su vida. Entiendan el contexto que tiene siempre, o sea, no solo en transformación. Sé que hay más detalles que podríamos indagar de por qué se trabaja así, por qué se antepone. Lo podremos hacer más adelante. Por lo pronto, con esta dosis es suficiente. Y nos vemos o nos escuchamos a la próxima. Y pues síganos en las redes sociales, en Bota 4 y en Entre Dimes y Directas. Cuídense, gente. Ya dijo Yodiel mi despedida. Ahora yo digo la de él. We love you. Bye. Bye. 4. Tan, taran, taran, tan. Hey.